del padre, de los padres para usar el plural, escribí aquí unas notas. Paternidad, palabra que trasciende los días y los tiempos, expresión que conjuga el amor, los afectos y los más puros sentimientos. Ser padre es una prolongación de la vida, es ser bendecido con los retoños que el Creador nos confiere. Ser padre es ser consciente de una misión intransferible que Dios nos ha delegado y que debemos cumplir. Como el escultor que toma una rústica y burda roca y esculpe en ella una bella figura, los padres cincelamos, esculpimos la figura de nuestros hijos. 3 palabras que debemos tener en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón: misión, deber y responsabilidad, para cumplir la tarea de ser verdaderos forjadores de nuestra prole. Bendito sea nuestro Padre eterno, que nos ha concedido este maravilloso don de la paternidad. Y el Salmo 27 dice, entre otras cosas: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Qué bendición ser padre. Amén. Muy bien. Algunos de ustedes habrán visitado algún museo alguna vez, un museo de arte específicamente, donde usted va a encontrar esculturas y va a encontrar cuadros pictóricos de pintores, algunos de pronto pintores famosos. Y usted se haya colocado frente a un cuadro que le llamó la atención, ¿sí? Y se estuvo un buen rato contemplando, apreciando ese cuadro que le llamó la atención. Y los cuadros, las pinturas son muy expresivas en su contenido, pero también llama la atención por lo artístico, todo el talento, la habilidad artística que puede haber allí. Mis apreciados, yo veo aquí domingo a domingo un cuadro que a mí me parece maravilloso. Es un cuadro singular, un cuadro que no tiene imitación, un cuadro que no es una cosa pictórica, sino que yo la veo en vivo y en directo, como lo dije, cada domingo o cada vez que la iglesia se congrega, se reúne aquí. Y ese cuadro, amados hermanos, no es un lienzo, no es un óleo, no está hecho con paleta y pinceles, sino que ha sido ejecutado por la prodigiosa mano del Señor Jesucristo. Ese cuadro son ustedes, el rebaño de Jesús, el rebaño de las ovejas de Jesús. Y a mí eso me enternece, me causa un impacto muy grande. Si usted un día creyó en Jesucristo, le ha seguido, usted hace parte de este maravilloso cuadro, porque usted es una oveja del rebaño de Jesús. Créanlo, es la verdad, es la verdad.
vamos al texto que nos corresponde en esta predicación. Evangelio de San Juan, capítulo 10. El título de este mensaje es La seguridad de las ovejas. Digan conmigo, la seguridad de las ovejas. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Mientras ustedes buscan, tomo un sorbo de agua. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Ustedes el 23? Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodeaban los judíos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas como José. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Permítanme, por favor, ir al contexto de lo que acabamos de leer para que nos dé una mayor comprensión. No crean ustedes que la tecnología es perfecta. Esa también falla. Dice así, el contexto está en el mismo capítulo 10 de los versículos 1 al 14, solamente voy a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué?
me conoce. Tengamos en cuenta una cosa que nos va a ayudar en la comprensión del resto del mensaje. Aquí en lo que acabé de leer hallamos unas figuras. Habla del redil. Para ponerlo más en nuestro lenguaje popular, el corral, a donde eran o son llevadas las ovejas y están ahí bien aseguradas, bien resguardadas. Habla de la puerta, el redil, gracias. El redil tiene una puerta por donde entran y salen las ovejas. También habla de las ovejas, es decir, el rebaño, que lo componen todas las ovejas. Y habla de el pastor. En este caso se está refiriendo al buen pastor del rebaño, que es Jesús. Amén. También nos habla de ladrones y salteadores. Esos no entran por la puerta. Esos se encaraman, violan el cerco y se meten. Y dice que roban las ovejas, dispersan el rebaño. Muy bien, entonces teniendo en cuenta estos ítems que nos van a ayudar en la comprensión del mensaje, nos dice el versículo 22 que se celebraba el día de la ¿qué? ¿El día de qué? El día de la dedicación. Era lo que llaman los judíos, porque todavía celebran esa fiesta, la Hanukkah, o el día de las luces. Entonces el templo en esa época, que era muy grande, era adornado con muchas luces. Había luces por todo lugar del templo. Y entonces los judíos iban a esa celebración de la Hanukkah o la fiesta de las luces. Muy bien. No era una fiesta que obligadamente tenía que ir todo judío, como si son otras fiestas, la celebración de la Pascua, el Yom Kippur o el Día del Perdón. Pero todas las aldeas que estaban próximas a Jerusalén, entonces las personas iban allá a la celebración de la dedicación o de las luces. Nos dice el texto que Jesús andaba por ahí, por el templo, ¿sí? Más concretamente dice que en el pórtico de Salomón. El templo tenía varios pórticos y Jesús se hallaba por allí. Inmediatamente los judíos lo rodean y lo abordan. Siempre lo abordaron con preguntas, con inquietudes, y ellos lo asediaban en todo momento, porque ellos querían que Jesús cayera en alguna de las cosas que él respondía a lo que le preguntaban. Y miren lo que dice, que era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Y dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estas personas ya habían escuchado a Jesús. No era porque no lo hubieran escuchado, ya lo habían oído, ¿sí? Pero ellos, de manera tosuda, de manera terca, seguían insistiendo en que Jesús les respondiera como ellos querían que le respondiera, ¿sí? Jesús ya les había dicho: mire, yo vengo del Padre, yo vine en una misión, yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre acá.
Pero hicieron caso omiso de eso y seguían empecinadamente. ¿Sabe por qué? Porque lo que querían escuchar los judíos de Jesús era que Él les dijera algo como: sí, yo soy su libertador y yo vengo a libertarlos del yugo y de la opresión de los invasores que hay aquí en esta provincia o en esta tierra palestina, para decirlo de esa manera. Entonces ellos querían oír, era una expresión político-militar, era: yo voy a ser rey, yo soy el libertador, y entonces ustedes van a ser libertados del yugo. Jesús le dice: yo ya les dije, ¿sí? Ustedes no entienden, ni siquiera por el testimonio, ni siquiera. Dice: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y estas personas que le estaban haciendo estas preguntas, le estaban expresando esas inquietudes, ellos habían visto los milagros de Jesús, de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar muertos, muchas cosas, muchos milagros, de liberar a los endemoniados que estaban poseídos por legiones de demonios. Pero ni eso siquiera ellos eran conscientes de que, bueno, estamos viendo unas señales, unos prodigios, estamos viendo unas maravillas, unos milagros, ¿sí? Para que los hubiese llevado a creer. No, no le creían. A mí me gusta lo que les dice Jesús: ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Sencillamente ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Y esto me lleva a una pregunta en esta mañana, y es la siguiente: ¿por qué creen ustedes estar en este momento aquí? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, casi que obvia. Porque cada uno de ustedes cree en Jesús, sigue a Jesús y hace parte de este cuadro maravilloso de las ovejas y el rebaño de Jesús. Si no fuera así, de seguro ustedes estarían en algo totalmente diferente y quizá creyendo en una cosa totalmente distinta. Pero ¿qué los convoca? ¿Qué los trae a un lugar como este? No solo un lugar como este, de los muchos donde se congregan las personas, el rebaño, para escuchar la palabra del Señor. A ustedes los trae el creer en Cristo, el escuchar su voz, es decir, su palabra, y los convoca el que ustedes siguen a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una razón poderosa, y es la que Jesús les dice a los judíos: miren, ustedes no me quieren creer porque no son del rebaño de mis ovejas. Amén. Cada persona, amados hermanos, ustedes que vienen domingo a domingo, vienen a veces los martes de oración, cuando hay celebraciones en la iglesia, vienen a nutrirse, a alimentarse de la palabra del Señor y a beber del agua de vida que es Jesús el Señor. Amén. Ahora, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen.
Lo más interesante es que hay un entendimiento y hay una correspondencia. Las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. ¿Saben ustedes una cosa? Es algo, no digo que incomprensible, pero es algo muy especial en esto, de la relación pastor-oveja, oveja-pastor. Aquí yo prediqué alguna vez y traje esa referencia, esa ilustración. Estaba pastoreando una iglesia en el Huila. No sé si han oído nombrar el pueblo de Gigante Huila. Y 80% de la congregación allí era rural, 20% era urbana. Y a mí me tocaba ir a veredas lejanas del pueblo a predicar la palabra del Señor. Y un día un hermano de la congregación me dijo: mire que hay una familia que es de esta congregación, pero se fue a vivir muy lejos de acá. Son horas de camino. ¿Sí? ¿Será que no podemos hacerle una visita? Y yo le dije: claro que sí, vamos a visitarlos. Y entonces hicimos los aprontes del viaje y nos fuimos. Que él le jura. Y la mitad del recorrido era subiendo una cuesta empinada, casi como para alpinistas o montañistas. Al fin llegamos allá a la cumbre y el valle quedaba abajo. Y dijo: ya vamos a llegar, aquí terminó la subida, ahora es bajando. Qué alivio, qué respiro, ¿verdad? Y entonces me vino una curiosidad y yo le pregunté a mi acompañante, le dije: oye, ¿de qué vive la gente aquí? Porque él me señaló: mira, allá esa casita que tú ves, para allá vamos. Y le dije: ¿y de qué vive? Porque yo no veía absolutamente cultivo de nada, no se veía una mata de popocho, como dicen, nada. Y entonces él me dice: ellos viven del pastoreo de las ovejas. Y dije: ya está, esto paga el boleto, la caminada, el sol, el hambre, la sed, no importa. Sentí un fresco y un alivio enorme. Dije: voy a conocer de cerca y de primera mano lo que es el pastoreo de ovejas. Llegamos allá al lugar y bueno, ya llegamos tarde, pero el otro día el cuadro maravilloso que les estoy describiendo, algo más de 60 ovejas. Los pastores eran 2 niños, 8 y 10 años respectivamente. Ellos eran los pastorcitos de las ovejas. Entonces, muy temprano en la mañana, yo me levanté bien temprano, la señora me dio café y yo a la expectativa de ver todo lo que tenía que ver con el rebaño de las ovejas. Y entonces fueron los niños, abrieron la puerta del corral y salieron las ovejas. Y entre los dos se las llevaron a, como dice la palabra del Señor, a los tiernos pastos. Amén. Y también a los abrevaderos a beber. Y en la tarde era el retorno. Iban los pastorcitos, buscaban las ovejas y las traían nuevamente al corral. Como estuvimos allá 4 días, entonces un día dijo uno de los pastorcitos: oye, nos falta una oveja. Nos hace falta Dioselina, dijo. A todas les tenían nombre. Recuerdo que Máscara era una, Dioselina, a todas les tenían nombre. Y ellos de verdad
las llamaban y las ovejas respondían. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! ¡Qué entendimiento, amados hermanos! Cuando se oye la voz del buen pastor y las ovejas responden al llamado. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Este es un cuadro maravilloso de ovejas y el pastor que se llama Jesucristo, el buen pastor del rebaño. Y hay que escuchar la voz del pastor, a Jesucristo. Hay que tener el oído bien afinado y bien dispuesto para oír la voz del pastor por su espíritu y por su palabra. Amén. Apreciados, el Señor conoce cada una de sus ovejas y nos conoce a la perfección. Diga conmigo: Jesús me conoce a la perfección. Nos conoce individual y colectivamente. Tenga la plena seguridad de que el Señor te conoce como persona. Conoce todo, absolutamente todo, tus emociones, tus sentimientos, tu andar. Conoce los pensamientos, conoce tus deseos, conoce tus intenciones, pero también Jesús conoce nuestras necesidades, nuestra condición y lo que estamos pasando. Dios, Jesús, nos conoce. Para Él no somos un número. Yo pensaba mucho tomando las notas de esta predicación. Para Jesús no somos un número dentro de una cifra. Porque a veces a nosotros nos obnubilan las cifras con muchos ceros a la derecha. Eso sí que trae a nosotros como mucha satisfacción. Pero también, amados hermanos, nos conoce colectivamente. Él sabe qué clase de rebaño es este. Amén. Porque nos conoce. No somos entonces cifras, no somos tampoco un bulto. No somos eso, un bulto. No. Somos ovejas del Señor. Y hay una ilustración maravillosa para ello. Ustedes recuerdan la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántas ovejas eran? En la reunión pasada que prediqué este mismo sermón, se escucharon cosas: 80, otro dijo 90, otro 95. Miren, hermanos, hay que leer bien la palabra de Dios y hay que observarla muy bien qué es lo que dice. Era un rebaño de 100 ovejas y hay un cántico precioso, el primero que escuché en mi vida cristiana, desde luego. Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que Amán te cuidó, refiriéndose a Jesús. No sigo cantando porque los hago llorar, entonces mejor no. Eran 100 ovejas y se le pierde al pastor una oveja. Se le perdió, se extravió y se da cuenta inmediatamente que le hace falta una. Entonces, ¿qué hace? Deja a 99 en buen recaudo en el corral, en el redil, y se va en busca de la oveja que se perdió. Y me imagino todo lo que tuvo que hacer para poder encontrarla. Pero la localizó, la ubicó. Estaba por allá maltrecha, porque a las ovejas brinconas
que de pronto llegan a asimilar el comportamiento de cabras, les puede pasar algo. Y por allá estaba maltrecha, herida. Y va el buen pastor y se dio todo lo que tuvo que hacer y la saca de por allá. Y hay una palabra que enternece. ¡Qué ternura! ¡Qué amor, amados hermanos! La carga en sus hombros, la lleva al redil, la cura, la venda, le echa aceitico, la suaviza. Bendito el nombre del Señor. Es la figura de Jesús. Es la figura del buen pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me oyen. Y Jesús hace una analogía relacional de lo que era su relación con el Padre Celestial. Dice, y yo conozco al Padre, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Ahora, a mí me surgió una pregunta, tomando las notas. Bueno, ¿y qué va más allá de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, de hacerlo el Señor de nuestra vida y de seguirlo a Él? ¿Qué va más allá? ¿Qué más nos ofrece? Bueno, es que las cosas no paran ahí. Y Jesús dice algo grandioso, que lo debe ser para usted, debe serlo para mí, debe serlo para todo creyente, para toda oveja que hace parte del rebaño de Jesús. Jesús dice, y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. No es solamente que pertenezcamos al rebaño del Señor, que seamos atendidos, que seamos guiados por su Espíritu en este mundo tan caótico, en este mundo que está tan al revés totalmente, donde campea todas las aberraciones habidas y por haber, en este mundo de inmoralidad, en este mundo donde los principios y los valores cada día se ignoran más. Más bien lo que existe es una inversión de los valores. No es solamente, amados hermanos, que Él nos guía en este valle de lágrimas, porque eso es de dolor, sino que nos dice, y yo les doy vida eterna. Amén. Mire, a los cristianos no nos pasa como si les pasa a los que van a solicitar una visa a la embajada de los Estados Unidos. Creo que ahora la hacen por internet, no tienen que ir a Bogotá. Otros lo harán personalmente. Entonces llevan toda la documentación, se presentan allá, dejan la solicitud, no sé cuánto es en cuánto tiempo les responde, digamos 30 días, 60 días, 90 días, bueno, no importa. Pero cuando el solicitante va a mirar cómo quedó la cuestión de la visa, y muchos se encuentran con una palabra odiosa, negada. No pasa así con Jesús. Porque desde el mismo instante en que usted recibe a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, inmediatamente tiene la impronta de Él. Cuando le dice, ya tienes
el pasaporte para la vida eterna. Me gusta mucho un dicho que usa el hermano Alberto Lizarazo, miembro de esta congregación. Y entonces, cuando él se entera de que un cristiano murió, ¿sí?, falleció, él dice: esa persona se fue bien tiqueteada, porque esa persona tiene la seguridad de la vida eterna con Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, con Jesús no va a ocurrir lo que ya les dije antes. Y déjenme decirlo de una manera coloquial: con Jesús vamos a la fija. Dígale a la persona que está a su lado, dígale: con Jesús vamos a la fija. Amén. Muy bien. Versículo 28 dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay una discusión teológica que ha causado mucha polémica y mucha controversia durante siglos. No es una cosa de hace poco, no. Eso hace siglos que hay esa discusión. Y es si la salvación se pierde. Hay dos corrientes teológicas en cuanto a esto. Está la teología reformada por los reformadores Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Hughes, Juan Knox, Wycliffe, bueno, muchos. Y ellos dicen: la salvación no se pierde, y acuñaron una frase. Y la frase dice: salvo una vez, salvo siempre. Pero está la otra teología, la teología arminiana de Arminio, otro teólogo. Y él dice: un momento, la salvación se puede perder. Yo no entro a terciar en esa discusión. Soy el menos indicado para hacerlo, porque yo no soy teólogo. Pero de una cosa sí estoy seguro, y me aferro y me ato a Jesús y a su palabra, porque ella me dice certeramente: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Aleluya! Usted está en las manos del buen pastor, está en las manos de Cristo, pues está en las manos más seguras. Y no es teologías, posiciones, puntos de vista, conceptos, opiniones lo que te va a garantizar la vida eterna. Se la garantiza Jesús, el Señor y autor de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo tengo una reflexión en cuanto a eso. ¿Cuántos errores? ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuántas cosas incorrectas hemos cometido desde el día en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón? Yo no sé ustedes, pero yo sí me he equivocado un montón de veces. Y he cometido errores quizás más que cada uno de ustedes. Y he hecho cosas incorrectas sin que necesariamente esas cosas incorrectas sean aberraciones o cosas inmorales. Y yo estaría en un dilema. Estaría en un dilema tenaz. Bueno, y cuando muera, ¿para dónde?
¿para dónde voy? Y yo preguntaba, ¿hay algún recurso? ¿Hay algún medio? ¿Hay una solución? Sí la hay, amados hermanos. Y les voy a mostrar con la palabra del Señor. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1 y 2. Mire lo que dice. Hijitos, hijitos míos, créanme que me encanta la manera como comienza esto, porque lo que veo es un lenguaje lleno de amor, de misericordia, de compasión y de consideración. Además, hijitos míos, son las palabras de un padre amoroso para con sus hijos. Por eso yo no concibo jamás que un creyente, escudándose en la exhortación para otro creyente, lo lastime y lo lastime y lo regañe. No concibo eso jamás. Porque la exhortación que no va acompañada de amor, de misericordia, de compasión y de consideración es solamente un vulgar regaño. Pero aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, ojo a lo siguiente. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué es lo que tenemos? Abogado para con el Padre. Los abogados son los que toman el caso de una persona, por grave que sea, y lo llevan al estrado judicial ante los jueces. Aquí el abogado es nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque no puede ser otro sino Jesús. Y Él es la propiciación, dice. Él es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación dice estrictamente que es la ofrenda ante el Padre por nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, la ofrenda perfecta que fue Cristo para usted y para mí. Y luego dice lo siguiente: y no solamente por los nuestros, es decir, por lo nuestro, nosotros, como familia de Dios, como familia de la fe, sino también por los de todo el mundo. Si notan ustedes acá la diferencia, ¿verdad? Es una palabra en primer lugar para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cometimos un error, una equivocación, pecamos. Bueno, no te quedes ahí sembrado. Una vez aquí, una persona, terminando la de predicación, un día me dijo: pastor, yo no estoy seguro de mi salvación. Y yo le dije: ¿por qué? No, yo tengo dudas de que yo sea salvo. Y yo le pregunté: ¿usted recibió a Jesucristo en su corazón? Sí. ¿Usted lo hizo el Señor de su vida? Sí. ¿Usted obedece su palabra? Sí. ¿Usted le es fiel?
Sí, le dije, y bueno, ¿por qué estás tan inseguro? No, es que yo pienso que se debe hacer algo más. Yo le dije, no, no tienes que hacer absolutamente nada porque Jesucristo lo hizo todo. Amén. Esas palabras de Jesús en la cruz, consumado es, lo dice absolutamente todo. Así que no pretendamos hacer cosas como los hacen los flagelantes que se torturan a latigazos en la Semana Santa hasta hacerse verter sangre de su cuerpo, tratando con eso seguramente de obtener el favor de Dios. No, no es así. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta esta parte importante. Y el versículo 29 nos dice, volvamos allá al 10, 22 al 30, dice lo siguiente: mi Padre que me las dio, es decir, refiriéndose al rebaño, y es un reconocimiento de Jesús al Padre que le dio las ovejas. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Habrá una voz más grande y más poderosa y más creíble que la voz del Padre, que la voz de Dios. Absolutamente no. ¿Habrá alguien más alto, más competente en autoridad? Tampoco. ¿Habrá alguien más soberano que Dios? No. Mi Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mayor que religiones, las que sean, no importa. Mayor que conceptos y opiniones, más grande que el Padre Celestial, no hay nada. Amén. Eso es sencillamente grandioso y glorioso, amados hermanos, que usted como oveja del rebaño de Jesús está bien resguardado, porque está en las manos del Padre. Amén. Eso se llama seguridad de las ovejas y de paso seguridad de la vida eterna. La vida eterna, amados hermanos, para cada uno de ustedes como parte del rebaño del Señor, no es un juego de dados. Yo jugué dados porque me gustó mucho los juegos de azar. Entonces en las apuestas con los dados, uno lanzaba los dados y uno tenía temor de que cayera un 3, porque eso era perder, porque el otro con un 5 que echara ya ganaba. La vida de los cristianos no es un juego de dados, no es una lotería, no es un albur donde se gana y se pierde. No, mis estimados hermanos, con Jesús, ya lo dije, vamos a la fija. Diga conmigo, yo con Jesús voy a la fija. Amén, a la fija. Amén. Tenemos seguridad de que en el más allá estaremos con Él. Estamos al cuidado del Señor Jesús y en las manos del Padre, que eso es una doble garantía de preservación de nuestras vidas, de nuestra integridad, de nosotros como ovejas en el rebaño de Jesús. Digan conmigo esta declaración y afirmación: somos el regalo del Padre Celestial a Jesús. Diga, entonces yo soy parte del rebaño de Jesús. Soy una oveja de Jesús. Y para culminar, Jesús le dice a estos judíos: miren,
El Padre y yo somos uno. Yo no estoy pensando una cosa y mi Padre está pensando otra. Estamos totalmente de acuerdo. La palabra de Dios nunca nos embolata, amados hermanos. La palabra de Dios nunca nos confunde. Y no se deje llevar por esos vientos y expresiones donde alguien dice, lo tienen confundido. No, si estás en la palabra, en la verdadera palabra de Jesús, estás bien posicionado y estás bien ubicado y estás bien orientado. Alabado sea Dios. Colóquense sobre sus pies, por favor. Levanta tus manos. Repite conmigo esta breve oración. Y diga, Señor Jesús, muchas gracias te doy por tu palabra, porque es tu palabra y tu espíritu lo que me afirma que yo soy una oveja que hago parte del rebaño de Jesús. Estoy en las manos del Padre Celestial. Y gracias, porque mi vida hace parte de ese regalo que el Padre le dio a Jesús. Y hoy salgo con la seguridad, porque yo entregué mi vida a Cristo. Lo hice Señor de mi vida. Y Él es mi pastor por excelencia, el buen pastor de las ovejas. Cuando yo parta de esta vida y de este mundo, tengo la firmeza y la seguridad de que estaré con Jesús en la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga.